Hola, Carol. Hola, profe. Hola, ¿qué más? Mario, ¿bien o qué? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Haciendo? Ah, bueno, profe. Hola, Lady. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, profe. Geraldine, hola. Geraldine no tiene micrófono. Hay alguien en un teléfono y Carol tampoco tiene micrófono. Deben activar los micrófonos, chicos. Milagro verte la cara, Geraldine. No, pero no han activado los micrófonos tampoco. Buenas noches. Hola. Ladri. ¿Qué más? ¿Cómo están? Bien, bien, ¿y tú? Bien, profe. Han llegado también preguntas hoy sobre cómo se va a manejar, por ejemplo, la gerencia de los hospitales. Sabemos que ¿Carol está conectado dos veces? ¿Quién? ¿Carol? los próximos días. Ah, sí. Hemos Sí, ambas veces sin micrófono y sin cámara. Ah, Carol, que active el micrófono y quite la palmera de atrás. La misma, bro. en este momento enfrentando la crisis, dejar a los gerentes que están actualmente Ahí se va. lo van a hacer la gente sanitaria. Bien, ok. ¿Todo bien? ¿Qué más bien o no? Bien, bien, señor. Carol está compartiendo pantalla. Ajá. Carol. Vamos a revisarle el chat a Germán, Ah, Germán, Esmer, Casey Juan. y Juan. ¿Quién será Juan? Vamos a averiguar quién es Juan. Adivine. Muchachos, buenas noches. Buenas noches. Y le dice, y me ha tocado hacer un poco de cosas. ¿Qué? Ajá, imagínate. Uy, mejor dicho. No, O sea, ¿cuál de los dos era, Germán o Juan? ¿O era que está jugando con los dos? Yo creo que sí. Acomoda tu cámara, porfa. Tu pantalla y tu televisor, tu micrófono. Profe, ni te voy consultando una cosita. Dime. Aquí en Moodle aparece Mercado de Capitales con nombre John Muñoz, pero está en quinto semestre. ¿Esa es la materia de nosotros? Sí. ¿Ustedes no son quinto? Sí. No, No, cuarto. somos cuarto, profe. Cuarto. Sí. Fíjense que aparece, Sí, aparece en los papeles, aparece quinto. Ah, por eso no ¿Serio? no la he matriculado, por eso mismo. Esa es. Listo, profe. Entonces ya matriculamos esa misma. Muchas gracias. Ajá. Aparece John Jairo Muñoz y tiene dos lineecitas enseguida. Al final te dice... Sí, señor. Esa es. Sí, señor. Listo. Ya tengo la semana 7 marco regulatorio del mercado de capitales. Estamos en la Y 8, la ¿no? semana 8 igual. 8, ajá. Exacto. ¿Qué está pasando? No, con eso.
Listo. No hay mujer, no, hombre. Hombre, con una foto tenemos. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Empezamos? Ya creo que ya están casi todos, ¿no? ¿Quién falta? ¿Está alguien con un teléfono, con un Galaxy? Entonces, llamémosle Galaxy. Está Carlos, Geraldine, Jessica, Eduardo, Mario, Lady, José. ¿Hay alguien en un Huawei? Sí. Ya. Adriana. Adri. Ujú. Faltaría Jocelyn. La compañera Jessica no puede estar, ¿no? Jessica, ¿No? ¿es qué es? No, Jessica Jessica. está ahí. No, es Yuri. Creo que es Yuri. Yo soy Pi. Tiene, Yuri, la de Debe ser Falabella. Yuri. De Yuri, porque Para no ver. sé qué pasó con la casa, como que se pasó de casa y no han podido conectarle todavía el internet. Y entonces, pues, no ha podido entrar a internet. Entonces no puede. Bueno. Listo, Así ustedes es. le comparten luego, ¿sí? Igual ahí le Eso, mandé los señor. papeles al WhatsApp, le mandé el documento de la clase y entonces ahí se lo mandé al WhatsApp. Bueno, chicos, pregunto, la primera cosa, ¿alcanzan a leer esto? Hola. ¿Sí? ¿Todos? Sí, señor. Ok. Muy bien, ¿y me escuchan bien? Sí, señor, se lo escucha bien. Perfecto. ¿Todo bien entonces? ¿Arrancamos? Bueno, profe. Bueno, muchachos. Las clases que vamos a ver hoy corresponden, chicos, a la semana 7 y a la semana 8. Esta es para ustedes la semana 8. Porque acuérdense que ustedes están una semana después, o sea, conmigo por lo menos. Ah, no, con todos, porque ustedes arrancaron lunes, la clase arrancó miércoles. ¿Se acuerdan? Sí, señor. La Exacto. clase de miércoles y jueves, la clase de miércoles, jueves y viernes, ustedes en esa están en semana 8. ¿Sí? Para hoy es semana 9, para esta semana. Pero las de lunes ok. y martes es semana 8. ¿Ahora sí? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces Sí. vamos a tener allí, ya está montada la plataforma que seguramente ustedes ya leyeron, un documento un poquito larguito, el marco regulatorio, que son exactamente las dos clases, la 7 y la 8. ¿Lo leímos? No, señor. La verdad yo no lo leí porque no estaba seguro si esa era su materia o no. Entonces, para no Sí. matricularme, nunca me metí. ¿Y los demás? No, profe, yo la verdad no le he matriculado la materia. También tenía la misma duda de lo de si era de quinto semestre o era de cuarto. En el Igual, documento que me mandaron a mí de Talanga me dicen que ustedes son quinto semestre. No, se me equivocaron da- entonces. Ahí sí hay un error. Somos cuarto. Queremos, pero pues todavía no. Somos cuarto. Queremos estar en Ya quinto, casi. pero todavía no. Ah, bueno, listo. Igual entonces yo corrijo eso mañana lo corrijo y lo cambio para cuarto. Eso no implica nada, o sea, igual son ustedes los que van a matricular. Ok. Pero me preocupa entonces que no hayan podido leer, que no hayan leído los documentos, No, la verdad no. porque es bastante largo, está pesado. Porque incluso estábamos Sí, esperando. aquí lo estoy viendo más o menos y es Estábamos larguísimo. esperando, era eso. Matricular la materia porque no la habíamos. Imagínese, son 8 páginas, profe. Ese, el primero son 8 y el segundo 29. Grande, Yuri, pero quita el micrófono. ¿Ya? Bueno, entonces muchachos, vamos a empezar un poquito, pero el cuento era que ustedes, pues, se supone que ya habían leído los dos documentos y que obviamente lo que tendrían era dudas sobre esos documentos. Pero vamos a devolvernos un poquito entonces al que leímos. ¿Se acuerdan del trabajo que hicimos la semana antes de salir? Porque por ahí empieza el marco regulatorio. Sobre De los el Banco de la bancos. República y todo eso. Sí, señor, porque es que eso tiene que ver exactamente con eso, con la oferta pública de acciones. Y entonces hay una serie de cosas que tienen que hacer las empresas para poder ofrecer públicamente acciones al mercado. O sea, no es, y ya se los había dicho en una ocasión, no es que yo quiera sacar acciones de un momento a otro y ya. Eso no funciona de esa manera. ¿Cómo funciona? Tengo que pedir unos permisos
Tengo que tener unas consideraciones particulares y si esas consideraciones se cumplen y esos permisos se dan, entonces yo ya puedo emitir acciones. Ya sabemos quién es uno de los que nos regula las... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Superintendencia Financiera. De Colombia, exacto, la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Cuál es la otra? La otra era... La Bolsa de Valores de Colombia. La Bolsa de Valores de Colombia. Pero hay otra que ustedes estaban leyendo allí. ¿Qué se hace en la superintendencia? Y en la El bolsa. Registro Nacional. El Registro Nacional de Valores y Emisores. Económicos. Ah, O sea, las empresas en Colombia, para poder emitir acciones, muchachos, tiene que estar registrado en la superintendencia, en la superfinanciera. Pero, ¿cómo se registra? Se registra por el Registro Nacional de Valores y Económicos. Por allí es que se registra. pero en O el hace un documento registro. sale emisores. ¿Cómo? Sale Registro Nacional de Valores y Emisores. Ajá, sí. Lo que pasa es que lo que le piden a él es el Registro Nacional de Valores y el certificado económico. O sea, Ok. en la empresa, la entidad como tal, es el Registro Nacional de Valores y Emisores. Pero a la empresa le piden el Registro Nacional de Valor Económico. A la empresa. Más adelantico en el documento va a estar. ¿Qué le piden? Que demuestre a la empresa, que demuestre este concepto. Que tiene valor y que tiene respaldo económico para poder emitir acciones. ¿Sí? La entidad ante la que lo hace, pues es la superfinanciera. Para la superfinanciera y la Bolsa de Valores de Colombia, quien se le exige además, se llama Registro Nacional de Valores. Y el concepto que emiten ellos es si la empresa tiene capacidad o no tiene capacidad. Entonces el concepto será económico. ¿Listo? ¿Qué es lo que hacen aquí, muchachos? Bajo la ley 550, ya leímos esa parte, ¿cierto? ¿Sí alcanzamos a leer esa parte? Eso fue la vez pasada. ¿Recuerdan un poquitico, profe, de qué trata Me esa ley? acuerdo. Sí, no estaba explícita la ley, sino que ahí decía que la ley 550, que es la ley que regula la emisión de acciones en Colombia. ¿Sí? Ok. Y en la que se basa la superfinanciera para poder permitir o para poder decidir quién sí y quién no emite acciones en Colombia. ¿No la investigaron un poquito? No, señor, la verdad no. ¿No? Bueno, No. acuérdense, muchachos, que las leyes van a aparecer en los documentos y no todos los documentos van a explicar la ley. Entonces hay que darle clic a la ley, hay que googlearla para poderla entender, para poder saber qué es lo que dice. Porque pues ahí aparece el nombre, pero si nosotros no vamos y la miramos, entonces no nos vamos a dar cuenta qué es lo que la ley dice y en qué momento aplica. ¿Listo? Listo, bro. Les queda como tarea pues eso para poder que comprendamos mejor. Mire, la ley Listo. 550 lo que hace es determinar determinar la capacidad económica empresarial, ¿sí? Y regula el mercado en Colombia, el mercado de capitales en Colombia. O sea, ¿regula qué? El valor económico o el mercado económico en Colombia. ¿Qué hace la ley 550? Habla de quiénes en Colombia, a quienes se les puede permitir, no a quienes se les permite, sino a quienes se les puede permitir realizar emisión en Colombia, emisión. Acuérdense, ¿cuál es el primer emisor? ¿Cuál es el primer emisor, chicos? El Banco de la República. Sí, señor. ¿Sí se acuerdan? Estuvimos hablando de él. Señor. Ese es el primer emisor. O sea, ¿ese es el banco de qué piso? Ese es de tercer piso. Ese es el banco de tercer piso, el emisor. En este caso, cuando estamos hablando de valores, ¿sí? Cuando estamos hablando de billetes, el único emisor es el Banco de la República.
Pero cuando estamos hablando de valores, entonces, ¿quién es el tercer piso? Valores. La superintendencia, la superfinanciera. Superintendencia. Claro, porque es la que regula. Es la que regula. ¿Y quién haría allí como el banco de segundo piso? La bolsa. La Claro, bolsa de valores. la bolsa que es donde se transan. Ujú. ¿Sí? La bolsa que es la que permite que la gente transe las acciones. En este caso, la bolsa de valores fungiría como el banco de segundo piso. Obvio, no son bancos, ¿no? Pero haciendo una extrapolación a estos, la bolsa de valores sería como el banco de segundo piso. ¿Listo? ¿Y quiénes serían los de primer piso? El registro, los que hacen el registro. Las empresas que emiten las acciones. ¿Quiénes están directamente con los socios? ¿Quiénes hablan directamente con los socios? ¿Se acuerda que los de primer piso hablan directamente con los clientes? O Sí, sea, son los que los atienden. Sí, los que tienen el contacto directo. Claro. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el banco de primer piso y los demás? El servicio al cliente. El servicio al Tienen el cliente, que son los contacto que hablan directo. directamente, que tienen al cliente enfrente, Ujú. que son los que lo atienden, los que le solucionan el problema. Que si este cliente necesita más, o que si este cliente pasa las capacidades que tiene el banco, ¿hacia quién van? A los bancos de segundo piso. Entonces, si las empresas necesitan más acciones, ¿a dónde van? A la bolsa de valores. ¿Listo? Y la bolsa de valores, si necesitara certificar ese capital, si necesitara certificar esas acciones, ¿a dónde quién debe ir? Superintendencia. A la Superintendencia. superintendencia. ¿Listo? Entonces este sería como el primer piso, perdón, el tercer piso, Tercero. este fue el segundo, y las empresas serían algo así como el primer piso. ¿Sí me explico? Ujú. Sí, señor. Muy bien. ¿Qué es lo que propone la ley 550? Para hacerlo así, pues como muy corto, como muy rápido, la ley 550 lo que hace es determinar cuáles empresas sí pueden. Da lineamiento, ofrece los lineamientos para que la superintendencia y la bolsa de valores tengan un criterio para poder decirle a los empresarios, usted sí puede, usted no puede, pero con un criterio unificado. ¿Sí? No es que cualquier empresa, bajo cualquier circunstancia, simple y sencillamente porque tiene necesidad económica, va a salir a vender acciones. Vamos a partir de dos cosas aquí. ¿Recuerdan que habíamos hablado que las empresas pueden nacer solitas? En un momento cuando estuvimos hablando de acciones, ¿en qué momento se emiten las primeras acciones? Entonces la creación de la empresa. Exactamente. Sí, exactamente. Entonces, mire, cuando ellas nacen solitas, aparece la primera misión. Cuando ellas nacen, aparece la primera misión. Esa primera misión, ¿por quién está regulada? Como sociedad, ¿por quién estaría regulada? Los- No, por la bolsa, ¿no? No, por la misma empresa. claro, por los socios. Por los socios. Ajá, por los socios. Esa primera misión estaría regulada por los socios. ¿Qué ley es la que cobija a los socios? Eso lo tuvieron que haber visto en organizaciones. ¿Qué ley cobija a los socios? La 905. La ley 905 es la que dice cómo se hacen las empresas en Colombia, sobre todo para los medianos y pequeños. Esa es la famosa ley empresarial en Colombia, o ley de empresas. Ahí está, dentro de esta ley, está cómo es que deben hacer las empresas, si son de una sola persona o si son de más personas, las sociedades. Y entonces, obviamente, cuando habla de sociedades, pues se refiere a las condiciones de los socios.
¿Ve? Ahí es donde explica, esa ley explica, o es una de las primeras en explicar, cómo es el concepto de la sociedad. ¿Qué carácter tienen estos socios? Las primeras acciones, o sea, al tener estos socios un carácter, ¿quién realmente es el que tiene el carácter? ¿El socio o la acción del socio? Acción. Es la acción. Es la acción. Entonces, cuando habla de que los socios tienen un carácter, son los, digámoslo así, como los permisos o las características que le entrega esta ley a las acciones. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes ya se acuerdan que hay acciones que son ordinarias, ¿cierto que sí? Sí, señor. Lo vimos la vez pasada. Acciones que son ordinarias. ¿Por qué es que se caracterizan las acciones ordinarias? ¿Ser cómo? Pago y voto. ¿Por qué? Pago y voto. No lo entiendo. Porque tiene voz en la asamblea y tiene derecho a cobrar dividendos. Exacto. Porque tienen voz y voto. Voz y voto. Voz y voto. Ahora sí se te entiende. Tienen voz y voto. ¿Qué es voz? ¿Qué es voz? Que pueden decidir, que pueden hablar frente a los otros accionistas. O sea, tienen que ser escuchados por los otros dueños. ¿Listo? ¿Y qué es voto? Que puede tomar decisión a favor o en contra de lo que los demás están diciendo. Y tendrá que ser tomada en cuenta, tendrá que ser calculada. ¿Listo? ¿Realmente eso se lo entrega al accionista o es una de las condiciones que tienen las acciones? Una condición. Es una condición que tienen las acciones. ¿Cuáles son las otras acciones que aparecen allí? Las preferentes, ¿se acuerdan? Las preferenciales. Sí, señor. Y entonces, ¿qué dicen las acciones preferenciales? Que esas No no tienen tienen voz ni voto. En la compañía y tiene derecho fijo o variable, pues según hayan hecho el acuerdo. Según se hayan establecido aquí, mire. Según se hayan establecido aquí. Sobre todo en el concepto económico. Entonces, ¿qué es lo que hace exactamente la ley 550? La ley 550 lo que hace es decirle a las personas cuáles son el tipo de acción que puede emitir, ¿sí? ¿Cuáles son el tipo de acción que puede emitir? Dependiendo del tipo de sociedad que sea. No todas las sociedades pueden emitir todas las acciones. ¿Listo? Y cuando las empresas emiten, ¿para qué es que las empresas emiten acciones? ¿Quién me quiere ayudar? Pensamiento puede ser. Una es crecimiento, otra. Endeudamiento. Para tener, lo que pasa es que no es endeudamiento porque las acciones les das capital, ¿no? No se endeudan, les das capital. Si tiene un déficit económico la empresa también para ayudarse, ¿no? Sí, pero para ayudarse ¿en qué? Uy, ¿qué pasó hoy con el micrófono? Yo no escucho. Del Moto G que desactive el audífono, por favor, el audio. Mientras no hable. ¿Ah? ¿Listo? Bueno, ¿para qué es que las empresas consiguen dinero? Una, pues como lo bien explicamos, para el crecimiento, pero sobre todo, para tener capital de trabajo, ¿sí? Para poder tener liquidez. Básicamente es para eso, para las empresas poder tener liquidez. Cuando tienen liquidez, una, lo pueden usar para crecer, lo pueden usar para capital de trabajo, lo pueden usar para nuevas inversiones, o lo pueden usar simple y sencillamente para pagar deudas. ¿Listo? Pero es para tener liquidez básicamente. Y entonces esta norma lo que propone es exactamente qué tipo de acciones pueden emitir dependiendo de la liquidez que necesiten. Porque no es lo mismo que la empresa necesite plata para pagar deuda.
Porque yo les hago una pregunta, muchachos. Necesito que me presten 2 millones de pesos porque necesito ir a pagar al banco corriendo. ¿Y ustedes qué van a decir? No, este man necesita la plata para pagar una deuda y después ¿con qué nos va a pagar? No va a pagar. ¿Sí me explico? Sí, señor. Si yo cojo la plata para ir a pagar una deuda, entonces, ¿con qué les voy a pagar si la plata la voy a entregar a otro? Y no tengo con qué pagarle a ese, pues entonces no voy a tener con qué pagarle a ustedes. Va a tener con qué diferente es- trabajarla. Claro, es diferente, muchachos. Necesito 2 millones de pesos porque encontré un nicho de mercado y que me va a rentar al 40%. Yo les puedo pagar a ustedes el 5, el 7 o el 8. Entonces ahí ustedes qué me dicen, oh, la plata va a estar Dale. invertida y tiene rentabilidad. Entonces, sí la va a poder pagar, sí no va a poder pagar los intereses y claro, porque es que la va a poner a producir. Entonces no es lo mismo si yo esa plata, esa liquidez que les pido, que se las pido a través de acciones, la voy a invertir o la voy a pagar. Porque otra cosa es, muchachos, préstenme la plata, necesito 2 millones de pesos porque es que quiero dejar esa plata ahí guardada. ¿Cuál sería la función de dejar la plata guardada? No, ninguna. ¿Qué creen ustedes? No, ¿Se acuerdan lo que ninguna. hablamos la vez pasada? ¿La plata quieta da plata? No. Ganar No. intereses y todo, Que profe, se ¿no? valorice sería lo único. Claro, ahí de Así como en valorización. dólares. No, Debe, no importa. debe estar circulante. Claro, debe estar circulante. No importa en qué la guarde, yo la puedo guardar en otra divisa, en dólares, en euros. Pero mientras la tenga quieta, o sea, yo la puedo cambiar por 1.000 euros. Pero mientras la tenga quieta, siguen siendo 1.000 euros. Que el euro suba o baje es otra cosa. Pero acuérdense que el euro sube dependiendo de cómo le vaya allá a Europa, o baja dependiendo de cómo le vaya a Europa. Si sube, seguramente tengo una rentabilidad. Pero ¿y si baja? Pérdida. Allí habría un No, nada, deterioro. son pérdidas. Claro. Y entonces, pues tenga su plata y se la devuelvo en efectivo. Cuando la devuelvo a usted, ¿qué le estoy haciendo? Causando pérdida. Entonces, si la voy a tener quieta, pues tampoco sirve. Lo que hace la ley 550 y lo que hace la superfinanciera es determinar para qué es que la empresa necesita esa plata. ¿Cuál es la intención de esa plata? Por ejemplo, muchachos, yo tengo una empresa que en este momento está mal económicamente. Y yo digo, no, pues es fácil. Yo necesito sacarle plata a la empresa, pero no tengo de dónde sacarle plata. Entonces lo que puedo hacer es, pues la pinto como muy bonita, saco acciones, la gente me compra las acciones, apenas recibo la plata de las acciones, me voy. Y que vengan y hagan con la empresa lo que les dé la gana. ¿Qué sería eso? Eso realmente es una estafa. ¿Se acuerdan de DMG y los aviones y esa Sí. cosa? Ese es el modelo de estafa por acciones. Lo que hicieron los señores de las famosas pirámides es exactamente eso. Venga, invierta y que usted le promete una rentabilidad, pero como no había quien lo regulara porque ellos no estaban emitiendo acciones, pero le decían a la gente, venga, invierta que usted va a ser socio, porque le vamos a dar utilidad. Cuando a uno le ofrecen utilidad porque lo están haciendo socio. ¿Eh? A uno no le dan utilidad si no lo hacen socio. Y entonces ellos lo que hicieron fue aprovecharse de algunos que no tenían ni la más mínima idea de cómo es que se invierte el dinero o por qué se invierte, y aprovecharon exactamente eso y cogieron a unos cuantos primeros, le recibieron el dinero y les entregaron capital. Venga, que esta es utilidad. La gente que estaba alrededor vio ese movimiento de dinero y entonces lo que hizo fue llamar más gente. Venga, que yo vi a uno que le dieron y trajeron a 10 más. Esto obviamente todo un cuento, todo un montaje para poder que los demás vieran y poder traer más gente. Pero a la final, ¿qué sucedió con las famosas pirámides? Tocó irse porque ¿cómo iban a pagar esas rentabilidades tan altas? Estas rentabilidades tan altas que estaban ofreciendo. Y entonces lo que hace la superfinanciera es mirar la empresa, chicos. Busca en la empresa, le pide a la empresa cuánto vale. ¿Ve? Por eso el Registro Nacional de Valores es económico. Porque le pide a la empresa, dígame, ¿cuánto vale la empresa en este momento?
Muéstrame papeles, muéstrame producción, muéstrame compras, muéstrame ventas, ¿sí? Cómo está constituido, por qué, quiénes son los dueños. Ahí no importa si son sociedad anónima, ahí ya no importa. Y le dice, muéstreme qué está haciendo con su plata, porque usted tiene que tener capital propio, su patrimonio. Muéstreme qué está haciendo con su patrimonio, ¿sí? ¿Para qué va a usar esa plata que está pidiendo en este momento? Y entonces, ¿qué rentabilidad le va a ofrecer? Y presénteme el proyecto. Con eso, yo le garantizo que a las personas que compran sus acciones, que sí van a tener utilidad. ¿Y hasta ahí vamos? ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Señor. Bueno, chicos, voy a decirles algo. Resulta que yo estoy usando la herramienta Zoom y alguien me había dicho, la herramienta Zoom, como yo estoy usando la gratis, entenderán que no voy a pagar por tenerla un mes o mes y medio que va a durar esto. Entonces solamente me da 40 minutos por sesión. Alguien me dijo que me daba 2 o 3 horas y estoy enseñando a ver si me da las 2 o 3 horas. La reunión de hoy la empecé para 2 horas y ya me está diciendo que no hay tiempo. Entonces, en un ratico más, apenas se cierre, ustedes me van a dar 5 minuticos, yo les mando el nuevo enlace y arrancamos con la que sigue, ¿listo? No es sino Bueno. cambiar el ID, volverlo a iniciar así como el de ahorita y arrancamos para la hora que sigue, ¿les parece? Listo, Bueno, señor. profe, un Listo. aporte que te quiero dar que lo hemos hecho en todas las clases. Que Sí, dime. desactiven porfa el audio todos y el que vaya a hablar lo active porque se escucha mucho ruido cuando está Fondo. hablando. Ajá. Ah, no, sí, eso es normal, o sea, yo no lo he dicho, chicos, porque pensé que ustedes lo sabían. Pues O sea, lo sabían, pero parece que no. no, se nos puede olvidar, se nos puede olvidar. Pero entonces, sí, cuando estamos escuchando, pues desconectamos el micrófono, lo utilizamos para saludar al entrar. Cuando vamos a, exactamente yo veo aquí quién lo tiene habilitado. Cuando yo veo que lo habilitan es que van a preguntar y ahí es donde hablamos, ¿listo? Bueno, entonces continuamos, ¿les parece? Ya casi se va a Listo. acabar, o sea, apenas se cierre, ¿saben qué? Les mando el otro link, ¿listo? Bueno, señor. Bien, entonces miren, ¿qué hace la ley 550? Le dice a los empresarios en qué momento sí y en qué momento no están habilitados para poder emitir acciones. Las acciones en Colombia tienen un marco regulatorio que está en ese documento que les envié. De hecho, no está en el primer documento completo, está en el segundo documento. Y ustedes van a ver, no les voy a hablar de cada uno de los decretos, porque van a encontrar que son 29 páginas. En esas 29 páginas están todos los decretos. Me tomé la molestia de conseguirme uno por uno. Están todos los decretos para poder emitir los diferentes tipos de acciones. ¿Listo? Porque acuérdense que no solamente son ordinarias y preferenciales, sino que hay unas con derecho a voto, hay unas con derecho a voz, hay unas con derecho a pago especial, otras con derecho a régimen diferencial, ¿sí? Y entonces cada acción tendrá que tener una característica diferente. Pero además tenemos otra condición. Las empresas sociedades en Colombia, hay unas que por su condición no pueden emitir acciones. ¿Listo? En ese marco regulatorio están. Por ejemplo, la mayoría de las SAS en Colombia no pueden emitir acciones con venta al público. No todas, la mayoría. Las SA, en su mayoría, están reguladas bajo una condición especial para poder emitir acciones. No sé si ustedes se acuerdan, conocen muy bien las sociedades, la SA, la sociedad limitada, la comanditaria. ¿Sí las conocen? Sí, señor. Sí se ha escuchado hablar de ellas. Sí se ha escuchado, pero pues tener un concepto claro de cada una. ¿No? El concepto es necesario tenerlo porque, mire, no se comportan igual. Por ejemplo, no sé si saben por qué es comanditaria. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Qué es comanditaria? ¿Qué tipo de comanditaria existe? Esa es la que está comanditaria simple, compuesta. ¿Es esa misma? Está la simple, no hay compuesta. La simple y la por acciones. Simple y por acciones. Es posible que la por acciones le hayan dado el nombre de compuesta, es posible, pero no se llama así. Ok. ¿En qué se diferencian?
Que las simples no tienen que rendir cuentas. No. Todas dos tienen que rendir cuentas. Todas dos son sociedades comanditarias. ¿Listo? Hay una que es SCS, que es la simple, y la otra es SCA, por acciones. La simple lo que propone es que solamente tiene dos tipos de, ambas tienen solamente dos tipos de socios. El socio gestor, que es el que pone la plata, y el socio comanditario, que es el que pone el trabajo. Esa es la simple. En la simple, el socio gestor pone el 100% de la plata. Presten atención, el 100% de la plata. Y los socios comanditarios ponen el 100% del hacer. No ponen plata. Se diferencian de la por acciones, porque en la sociedad por acciones, el socio comanditario pone, o los socios comanditarios ponen el 10% del dinero, y el socio gestor solo pone el 90%. Pero adivinen qué, en la sociedad comanditaria simple no se permite emitir acciones al público. ¿Por qué? Porque los que pueden emitir acciones serían los socios comanditarios y el socio gestor no podría. Sería decirle al socio gestor, reciba nueva gente. Y si él no quiere, ¿ve? Porque él es el que pone toda la plata. Y si él no quiere, pero ellos no pueden recibir más socios comanditarios. Porque el socio gestor dice, es con ustedes y con nadie más. Y los socios comanditarios no pueden poner plata. Entonces, ¿para qué recibirle acciones a un socio comanditario? ¿Sí me explico? En la por acciones, los socios comanditarios sí ponen, pero solamente al 10%. Quiere decir que estarían limitados en la cantidad de acciones que pueden emitir, porque nunca podrán pasar el 10%. Y entonces, si entendemos este pedazo, el emitir las acciones en los comanditarios, al ampliar la base de los comanditarios, ¿qué otra base se tiene que ampliar? La de los gestores. Entonces no pueden emitir acciones solamente comanditarias o solamente gestores. Tienen que emitir en el mismo orden el 10% en comanditarias y el 90% en socios gestores. ¿Ve? Por eso estas se diferencian y una no puede emitir acciones y la otra sí. ¿Sí queda claro ese pedazo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, para los demás no hablan. Chicas, Sí, señor, sí, claro. ¿sí? ¿Todas? Sí, señor. Bien. Bueno, chicos, aquí ya se acaba. ¿Listo? Dice que ya va a terminar, entonces la voy a cerrar y Sí. ya les voy a mandar al WhatsApp. Eso, gracias. Les voy a mandar al WhatsApp el otro video, ¿listo? Regálenme en un momentico, yo abro la otra reunión, ¿vale? Dale, Bueno, profe. señor. Listo, Bueno, profe, señor. dale. Bueno, Vale. gracias. Listo, profe. Bueno.